México y Estados Unidos se vuelven a ver las caras una vez más en una final de Copa Oro. Ya son varias las finales que se han jugado entre estas dos selecciones y el combinado de las barras y las estrellas ya puede saborear y ya sabe lo que es alzar un título frente a la escuadra mexicana en este torneo, en este campeonato, siendo en el 2021 y en el 2007 cuando el conjunto de los Estados Unidos se impuso en el marcador contra el equipo de la selección mexicana. Más allá de ello, sabemos perfectamente que México tiene un gran historial a favor justamente en este periplo, en este circuito de llegar a finales. Sin embargo, para nosotros como mexicanos, no es desconocido que en los últimos partidos Estados Unidos con sus jugadores A, B o C sigue teniendo cierta idea y cierta capacidad para enfrentar a la selección mexicana, que en los últimos 4 años ha dado pocos destellos futbolísticos y más cuando se enfrenta al conjunto de las barras y las estrellas. Estamos a punto de vivir una final más entre ambas selecciones, dos equipos que buscarán hacerse de una estrella más en el torneo de la Copa Oro, que es el preámbulo para lo que viene en el próximo Mundial del 2026, que ya está a la vuelta de la esquina. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias por unirse a este video. Sin más dilación, empecemos con los datos, opiniones, análisis y, por supuesto, lo que nos puede resultar este partido. El Vasco Aguirre tiene su tercera etapa como timonel del conjunto de la selección mexicana de fútbol, en donde se ha enfrentado en varias ocasiones ante el conjunto de los Estados Unidos. Sin duda alguna tenemos dentro de toda esta gama de situaciones que han sucedido, justamente hay que entender y comprender lo que ha sucedido con la escuadra de México. Si bien el Vasco Aguirre ya puede presumir que le ganó una final en el 2009 a los Estados Unidos por una goleada máxima de 5 goles por 0, una de las blanqueadas más importantes en la historia de esta final y de esta competencia que es la Copa Oro, no hay que olvidar que la escuadra de Estados Unidos le impuso una de las derrotas más dolorosas al cuadro azteca y dirigido por el Vasco Aguirre en aquellos octavos de final en el Mundial del 2002, cuando el conjunto de las barras y las estrellas venció por un marcador de 0 goles por 2, es decir, 2 goles a favor de Estados Unidos a la escuadra mexicana. Entonces, el Vasco Aguirre no desconoce, por supuesto, jugar finales, no desconoce, por supuesto, ganarle una final al conjunto de las barras y las estrellas, inclusive aquel partido agónico, ¿no? En el 2009 en fase de grupos rumbo al Mundial justamente de Sudáfrica, como México venció 2 goles por 1 al conjunto de los Estados Unidos. Pero de ahí en fuera también sabemos que el conjunto azteca ha sido mermado últimamente por la escuadra de las barras y las estrellas con distintos entrenadores, y ahora el entrenador que tiene la selección mexicana, pues justamente en esta tercera etapa ha pasado ya acondicionado ciertas de sus propuestas ante derrotas como esta, ¿no? Una derrota ante los Estados Unidos en aquellos octavos de final que sigue siendo un tatuaje, que sigue siendo una cicatriz que es importante para la historia reciente de la selección mexicana. Ahora bien, después de los acontecimientos recientes que hemos observado acerca del funcionamiento, de la técnica, táctica, sistema que tiene el conjunto mexicano y de las figuras que también sopesan en el conjunto azteca, no hay que soslayar el hecho de que Estados Unidos en sus últimos enfrentamientos ante el cuadro mexicano, independientemente de esta nueva era con Pochettino al mando de la escuadra estadounidense, hay que entender que la historia reciente justamente está señalada para el conjunto americano, norteamericano. Las finales que ha perdido México, las semifinales también que ha perdido México, las Nations League, por supuesto una Copa Oro incluida, y no solo eso, ¿contra qué clase de jugadores ha perdido México? Ha perdido, vuelvo y repito, contra los jugadores clase A que tiene la escuadra de Estados Unidos, y también ha perdido México contra los jugadores clase C, es decir, jugadores que apenas están acondicionándose, están agarrando ritmo en ciertas ligas europeas e inclusive en la MLS. Es ahí donde nosotros no podemos soslayar el hecho de que México puede tener complicaciones importantes
Coca y el Jimmy Lozano fueron dos entrenadores junto con Gerardo Martino que sufrieron bastante justamente en esta última era contra la selección de Estados Unidos. Y es por ello que, independientemente que los jugadores mexicanos hoy tengan ciertas ideas, cierta diversidad de funcionamiento inclusive, no hay que eliminar y no hay que saltarnos el tema y el detalle de que Estados Unidos ha jugado y ha competido a gran escala y a gran ritmo, incluyendo títulos de por medio, en donde el cuadro mexicano ha salido lastimado, lesionado y derrotado, por supuesto. Es ahí donde nosotros tenemos que comprender que más allá de la narrativa de obligación y favoritismo que puede tener y que ha tenido el conjunto mexicano en los últimos años y desde siempre casi, es una realidad que en las últimas competencias, en los últimos 2, 3 años inclusive, la escuadra mexicana ha quedado a deber en demasía cuando se enfrenta a Estados Unidos, no importando si hay en contra rivales de calidad o de baja calidad. El punto acá y el tema es que todo se envuelve y se desenvuelve en una misma temática. Los entrenadores y su sistema que no le dan plusvalía a la selección y por otra parte el aprovechamiento y la disposición de figuras que tiene el conjunto de los Estados Unidos de Norteamérica. El tema acá puntual para mencionar es lo que hemos visto en los últimos 6, 7 partidos de la selección mexicana, ¿no? La composición ante los partidos amistosos contra Turquía y contra la escuadra de Suiza y por supuesto los 4 partidos que hemos visto durante esto, o mejor dicho, los partidos que hemos tenido durante esta Copa Oro, este periplo de Copa Oro, que son varios y son distintos los partidos que justamente el conjunto mexicano ha podido solventar, ha podido solucionar, mas no ha gustado en ninguno de los escenarios. A ver, más allá de los 2 partidos amistosos, que vuelvo y repito, hubo una predisposición, hubo una mentalidad en donde el conjunto mexicano estaba haciendo las cosas bien más allá del resultado, el cambiar la idea, el proponer y justamente el optimizar y el ser optimista con esta situación de que México todavía tenía que encontrar una ficha, tenía que encontrar un sistema, un modo y que los partidos amistosos no te hacen campeón y tampoco te hacen humillante ni humillado. Pero es una realidad que en esta Copa Oro no se ha visto en lo absoluto un sistema, un mejoramiento o tan siquiera una idea diversificada de juego. Hemos visto básicamente una selección mexicana de igual a igual, una selección mexicana que si bien no le ha costado en ninguno de los partidos a el grado de que básicamente México ganó a penitas o que pasó sin merecerlo, no. ¿Por qué? Porque también la propia sede, la propia confederación te permite vencer, te permite competir a este nivel, que sin desinstalar, sin desconfigurar, sin desarmarte por completo, pues puedas avanzar a la siguiente ronda. Una selección mexicana que sabemos muy bien en un parámetro como Conmebol o inclusive con partidos amistosos contra selecciones importantes y de alto prestigio, esto sería una vergüenza en lo absoluto. México, si bien vuelvo y repito, no ha sufrido, vaya que la intensidad, el modelo, la participación, la colaboración colectiva, el resurgimiento de capacidades individuales que puedan ofrecerte ese nivel que uno está esperando de la selección, no están todavía hallados. No encontramos un esquema, no encontramos una imagen futbolística que agrada y que justamente de alguna forma haga enaltecer lo que uno piensa y presupuesta de este nuevo periplo, de esta nueva era del Vasco Aguirre. No sé qué tanto tiene que ver el Vasco Aguirre con esta poca intensidad e identificación de juego, pero es una realidad que hay jugadores los cuales estaban pidiendo a gritos una oportunidad en la selección y ya sea porque el Vasco los acomoda en una posición donde no es o que bien los jugadores no han dado el ancho en la selección, justamente son esos detalles los que alejan que este equipo predomine y que no solo predomine por el resultado, predomine por las formas y que figure justamente a través de modelos que incentiven una idea y una capacidad de juego. Estados Unidos, dejémoslo a un lado.
Lo que haya pasado con Estados Unidos, lo que ha realizado Estados Unidos de la mano de Pochettino es un desastre, por supuesto, pero enfoquémonos en nosotros, hombre. Estados Unidos ya con muy poco le ganó a México en anteriores fases, en anteriores competencias y con entrenadores distintos, pero básicamente hay 10 jugadores, 11 jugadores que estuvieron en esas etapas donde Estados Unidos con buenos jugadores o sin buenos jugadores y buenos jugadores en el grado de reconocimiento, pues justamente vencieron a la selección mexicana. No, no hay que volver a tener y a estar ensimismados, sí, con el hecho de que como México tiene a Santiago, a Raúl, etcétera, etcétera, van a ganar por autenticidad y de manera automática. No vayamos a esa narrativa, porque ya cuántas veces la selección mexicana, al menos en cuestión de nombres y de plantilla, ha sido más que Estados Unidos, y Estados Unidos termina dando una sorpresa. Entonces vuelvo y repito, no vayamos a ese tema de conversación, porque hasta que rueda la pelotita podemos hablar de quién es favorito y quién no. Y hasta ahorita el nivel tanto de México como de Estados Unidos, pero más el de México, ha quedado a deber en demasía. Ha quedado a deber la situación de calidad, la situación de identidad, la situación de generación de juego. Podemos hablar, por supuesto, de la oportunidad y el gran mar de oportunidades y de efectividad que tiene el conjunto mexicano a la hora de atacar en un balón parado. Tiene muy buenos jugadores de forma aérea si lo queremos ver, pero ese es el único desarrollo que podemos presumir de México, la pelota parada en ofensiva, porque en defensiva Malagón es uno de los tipos que más se ha equivocado durante estos últimos partidos, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, ¿qué es lo que se puede sacar? ¿Qué son las conclusiones positivas que podemos dar de México al margen del resultado? Más allá de los debuts, más allá de las nuevas caras, más allá de que hay algunos jugadores que están retomando un nivel competitivo que le va a funcionar a México, pero vuelvo y repito, México no tiene esa disponibilidad de calidad individual como para sopesar en uno o dos jugadores. Tienes que hacer un nivel colectivo que funcione y que sea prolífero justamente para que tu fortuna no sea justamente basada en lo que te haga uno o dos jugadores. No, que tu desarrollo, que tu resultado sea en función de una plantilla que trabaje colectivamente bien. Entonces, esos van a ser problemas importantes para México. No nos vayamos con la finta de que como Estados Unidos no tiene a sus titulares, no nos va a competir. Por supuesto que puede haber chances de competencia y más, y de por medio está un título. Entonces, veremos qué pasa con la selección mexicana.